Muy buenas, familia, y bienvenidos de nuevo al Día de Kovacs. Bueno, seguimos con las lecturas. Os prometí que iría full con lo de las lecturas para ponerlo todo al día. Me quedan todavía unos cuantos vídeos, unos cuantos bastantes, pero bueno, espero que durante este mes de mayo quede ya todo lo de las lecturas al día. Toca un vídeo hoy muy concreto, que es el de la cúpula. Los que conocéis el canal sabéis que desde que se instaló el canal, siempre he defendido muy fuertemente los títulos y la línea editorial de la cúpula. Es más, los títulos que tenéis ahí detrás, muchos de los que hay aquí, eran de la cúpula, mucho antes de que precisamente de la casualidad que desde hace ya un tiempo, ya bastante más de un año, que estoy trabajando en la editorial, ¿no? Y a partir de ahí, pues como con cualquier otra editorial, pues hay libros que me han encandilado, me han maravillado, como siempre, forman parte dentro de mis tesoros lectores de estos últimos tiempos, al igual que muchos de los que hay ahí detrás. Y otros, pues que quizás por mis gustos lectores, por lo que sea, pues quizás no me han conmovido tanto. Pero este vídeo, como al igual que el resto de editoriales, tenía que hacerlo en mis lecturas favoritas de la cúpula de estos últimos meses. Y vaya una de tesoros que he encontrado. Porque además, debido a que ya obviamente me era mucho más fácil, ha coincidido en mis lecturas el descubrimiento de nuevos títulos que han ido incorporando a su catálogo con la recuperación o incluso algunas veces la relectura en nuevo formato, en tomo, de muchas de las obras que había descubierto ya hace muchos años, así a pedacitos en esa mítica revista llamada Liborano, que es pura historia del cómic español. Bueno, no me enrollo más. Vamos a ir por partes, ya veréis, se intercalarán títulos muy recientes de hace nada a títulos ya de bastantes meses atrás, como algunas reediciones o nuevos formatos de obras ya míticas que salieron hace un tiempo, y un popurrí muy chulo que ha quedado. Si acaso, iremos por la primera ya, ¿eh? Y no nos vamos por las ramas. La primera, una bastante reciente, de principios de este año, que es La Medusa. La Medusa, de una autora canadiense que, como argot, pues se hace llamar Boom. Aquí lo tenéis, espérate, a ver si la cámara hace caso hoy. Aquí lo tenéis, Boom, La Medusa. Y ese libro me llamó mucho la atención. Primero por el estilo gráfico, forma parte de esa nueva generación, ¿no?, de autoras canadienses que le gusta tocar según qué temas, ¿no?, muy relacionados con esos tiempos que ocurren y sobre todo cómo los afrontamos a según qué edades, ¿no? Pero así como, por ejemplo, la anterior autora, que también además tengo entendido que tiene mucha amistad con Bohm, ¿no?, con esa autora, que es la de U-Town, ¿no?, otro maravilloso libro que nos descubrió la cúpula hace ya un tiempo, pues aquí descubrimos una protagonista en la cual, pues, ¿qué es la medusa? Pues ya en las primeras páginas nos lo deja un poco claro, ¿no? Aquí una visita al oftalmólogo, teóricamente un poco de rutina, ¿no? Tiene un malestar, ¿no? Y tiene, pues, esa medusita, que es la manera gráfica que tiene la autora de significar, pues, que tiene cuando observa en su vista, pues tiene una ligera mancha. A partir de ahí se compaginarán, pues, su día a día, ¿no?, tanto laboral, existencial, vital, como también el descubrimiento de una persona que en aquellos momentos de su vida, aparte de ese traspié de salud personal, pues la conocerá prácticamente así por casualidad y coincidirá esa andadura existencial de afrontar ese problema de salud con esa chica. A partir de aquí, pues, ¿qué queréis que os diga? Un cómic que se bebe, con un estilo gráfico sencillo, pero muy funcional, con la narrativa, narras con la narrativa, las páginas vuelan, y ves poco a poco, pues, que lo que era una medusa, pues poco a poco, aquí vemos, pues, por ejemplo, cuando va al mar a bañarse, porque se dice en diferentes estaciones, no empieza por el invierno, pero luego veremos primavera, verano, etcétera. Y bueno, poco a poco esas medusas se van multiplicando. Y ¿qué queréis que os diga? Para que os hagáis una idea, tampoco quiero spoilearos mucho el final, pero bueno, las medusas van creciendo todavía más, y aquí se compaginará un relato tan entrañable como cariñoso, como disfrutable, como a la vez duro, ¿no? Y a pesar de que por la temática puede parecer que es un cómic duro, su lectura es súper amigable. Es de estos cómics que te hace desprender una sonrisa, sobre todo al final, porque aunque a pesar de que podáis creer que esto, por ejemplo, es alguna de las últimas páginas, ¿vale?
para que os hagáis una idea. Sin quitar importancia a el traspié que se encuentra vital y de salud la protagonista, no deja de ser una obra que intenta encarar la vida y el futuro con optimismo y que sobre todo que si estás rodeada de personas que te quieren y afrontas el futuro con valentía y sobre todo pues rodeada de cariño o de amor, todo es mucho más fácil. Maravilloso. No sé si es el debut, pero es la primera obra que yo he descubierto de esa autora, creo que sí, que es la primera, galardonada con un montón de premios en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, y de verdad, un gran descubrimiento dentro del catálogo de este año de la Cúpula, maravilloso. Y bueno, otra demostración que, digamos, las nuevas autoras canadienses tienen mucho que decir. Bueno, y nos vamos de una joven autora a uno también muy reciente, de hace poquísimo, pero hablamos de uno de los, no veteranos, no, uno de los mitos vivientes del underground, diríamos americano, pero no, podríamos decir mundial, aunque ya lleva muchos, muchos años residiendo en Francia, que es el señor Cram, ni más ni menos. Hemos visto durante esos últimos años obras conjuntas. Este, por ejemplo, tiene el mismo formato que el último que recibimos de la mano de la Cúpula, que era Sálvese, quien pueda, que era una obra un poco a tres manos entre él, su mujer, ya tristemente fallecida, como sabéis, y su hija, Sophie. Y aquí, después de veintitantos años, recibimos el nuevo título con él, únicamente los créditos. Aunque, a pesar de que uno de los relatos, de las historietas, ¿no? Relatos de la paranoia, ya lo dice el título, está, digamos, ideado y planteado por su mujer antes de fallecer, al final lo acaba haciendo él. Y bueno, aquí vemos el Cram, un Cram ya pues con muchos años, muchos años, ya la tercera, no la cuarta, pero oye, con el mismo cinismo, la misma mala leche de siempre y con ese estilo gráfico tan característico suyo. Esto es una obra muy heredada de la etapa del COVID, del confinamiento, y a partir de ahí él hace a partir de datos que lee, de cosas que escucha y de estudios que hace, pues eso, ¿no? Teorías conspiratorias, ¿no? Conspiratorias de pues los estamentos oficiales, de los gobiernos, Estados Unidos políticos, etcétera, etcétera. Hablando de un montón de personajes pues reales, ¿no? Políticos, altos cargos, etcétera, pero a la vez también no ha perdido, aquí por ejemplo la historia donde está, por ejemplo, ¿ves? Con su mujer, hablando un poco de esa historia que os había comentado, y bueno, puro Cram, eso sí, breve, pocas páginas, pero dan para mucho, incluso en la contraportada también hay digamos lo que sería la última página, ¿no? Algo que se va mucho, ¿no? De aprovechar el cómic para dar el máximo de lectura. Eso sí, lectura densa, de mucha lectura, veis ya aquí que es el Cram conocido por muchos con unos párrafos y unos bocadillos bien densos, pero luego también con deleites visuales como estos, ¿no? Como sigue jugando con el blanco y negro, con las sombras, pues mira, fila esas tres viñetas, qué maravilla. Bueno, y luego, pues obviamente, pues bueno, con un montón de personajes que veréis aquí, muchos de ellos reconocibles. Y bueno, puro Cram, puro sarcasmo, puro cero filtros, puro voy a decir lo que pienso, le moleste a quien le moleste, y bueno, con la misma mala leche de siempre, pero también con el prisma de los que ya tienen una edad y saben realmente que, que los años pasan incluso para él. Pero muy contento de que Cram, uno de los mitos vivientes del underground, de la historia del underground del cómic, ya no hablamos de épocas, de generaciones, de épocas no, de los universales, siga dando la vara a pesar ya de su edad ya avanzada, ¿no? Una gran noticia que Cram nos regale un nuevo cómic. Luego nos vamos dentro del underground a otro que quizás obviamente no es tan popular, pero que ya tiene su larga andadura. Además, un autor que ha probado de todo, desde el audiovisual, etcétera, etcétera. Además, tuvimos una visita de él, de ahí que también se aprovechó ese lanzamiento para antes del verano, ¿no? Para que en el Viñetas, ¿no? Que visitó nuestro país y concretamente La Coruña para el Viñetas do Atlántico, hubo una exposición preciosa que tenéis imágenes, vídeo gracias a David en el canal. Y bueno, aparecióse Muérdete la lengua, una recuperación de una obra publicada en los años 90, principios de los 90, en el 92, 93, si no recuerdo mal, y que aquí tenemos pues el rescate de páginas de esa comunidad de vecinos que entre el Boyer, es que vaya personajes, entre el Boyer, se combinan, ¿ves? Fijaos aquí incluso aquí en el color, no sé si se verá,
No sé si veis los tonos, ¿lo veis? Aquí se ve los tonos. Lo que es más oscurito es la recuperación de esa obra, ¿no? Fijaos, las páginas son de color negro y luego ya pues ya hay las viñetas con esa obra inédita, que es una chica que recibe una visita de unos extraterrestres y bueno, la finalidad de los extraterrestres es hacerla lo más feliz posible a nivel sexual, ¿no? A ver, puro Dave Cooper, escatológico, irreverente, buscando el chiste de la nada, puro underground, puro gamberrismo, puro cero filtros y no me canso de decirlo aquí en el canal. Hacen falta a día de hoy, más que nunca, ese tipo de cómics y ese tipo de autores, aunque sea recuperando obras de hace ya unos años. Puro underground americano de los 90, se nota, y bueno, a pesar de que considero que hay obras superiores suyas en el catálogo de la cúpula, ¿no? Recordemos su escombro, su succión, etcétera, etcétera. Ese método de lengua es puro de Cooper, una recuperación que valía la pena de ya estrenar con la mítica revista, junto con otra obra absolutamente inédita como es esta, ¿no? La maravillosa de Cooper, puro underground, y los que somos seguidores del underground, es una celebración que Dave Cooper nos vaya dando, a pesar de que ahora está más centrado en otro tipo de proyectos, ¿no? Ojalá en algún momento vuelva con fuerza hacia el cómic. Y bueno, de un autor que venera a otro que venero, el señor Lucas Varela, que vuelve a hacer dupla a ver si lo pronuncio bien, Boas, que digamos que es la dupla creadora de, ¿os acordáis del Labo? Esa ucronía, ¿no? De que lo que pasó en Silicon Valley a nivel tecnológico, ¿no? Y de Internet, pues pasase en Francia. Pues aquí tenemos una obra muy diferente de esos dos autores. Por un lado tenemos un San Francisco en unas décadas complejas, que son los años 60, 70, ¿no? Donde, pues, sabéis que había todo el follón sociopolítico, ¿no? El tema de la población de raza negra, las críticas a Vietnam, el Flower Power y la etapa hippie, una etapa muy convulsa y en la que cual también crecieron también, obviamente, las sectas, los clubs satánicos, etcétera. Y aquí tenemos un noir reposado, va a su ritmo, ambientado, pues ya lo veis, en San Francisco de aquellos tiempos, donde una estudiante es descubierta pues con símbolos satánicos. Y a partir de ahí un detective veterano y la protagonista, ¿no? Una chica pues más joven, empiezan a investigar qué ha pasado. Y bueno, sin spoilear más, sinceramente, un noir, oye, muy bien llevado, a pesar de que va a su ritmo. Lo que más me ha gustado de ese noir es la ambientación histórica de trasfondo que hay. Y sinceramente, Lucas Varela, ya sabéis que es una de mis debilidades, y a pesar de que es un dibujo más estático, más tal, tanto por la narrativa secuencial que utiliza, como las tramas de colores que ha utilizado, ¿no? Muchos rojizos, salmones, beige, marrones, etcétera. Consiguió una ambientación, aparte en otras viñetas, pues más unos tonos más azulones, más rojos, tal, ¿no? Y sobre todo cuando está ahí en la secta. Pero muy interesante, eso es una serie abierta. A día de hoy aquí están englobados, no sé si me equivoco, los 3 primeros álbumes, pero hay más, y obviamente los publica la cúpula también, pero aquí Sarquito está perfectamente aclarado, cerrado, pero vamos, que tenemos más aventuras de esos protagonistas. Lucas Varela, como siempre, yo un incondicional, y de esa dupla creadora me ha gustado más que el Labo. Que el Labo me gustó, pero me ha convencido mucho más esta, también contando que es un noir y sobre todo por la importancia que le dan a ese trastorno histórico norteamericano, que es una época que da para hablar y hablar y hablar. Bueno, dentro de la línea también infantil juvenil, uno de los que traigo es Plantasia, que también es bastante reciente, es de hace poco tiempo, con una autora que yo no conocía, un autor, Vincent Bock, que yo no conocía. Y bueno, estamos aquí, edición de lujo, cartón, o sea, se han currado las guardas preciosas. Y bueno, aquí sobre todo lo primero que llama la atención es el tema artístico, o sea, es absolutamente desbordante, de color, de luz, de preciosidad. Pero bueno, aquí tenemos la historia de 2 hermanas huérfanas que regentan una floristería, pero muy particular, en un mundo, es un archipiélago, ¿no? Fantasía, donde las flores y las plantas que tienen pues son plantas muy particulares, no las que conocemos. Fijaos, el arte es precioso. Y el color también, con un trazado muy fino, muy delicado. Y bueno, aquí tenemos pues dos
dos hermanas huérfanas, una más pequeña y una más mayor, que regentan una floristería en el cual también esconden un secreto, que ese secreto depende pues todo ese mundo que estamos conociendo de Plantasia. Y a partir de ahí aparecen dos visitantes que empiezan a hacer preguntas sobre este secreto. Y bueno, a partir de ahí empezará un viaje en el cual, pues bueno, aparte del clásico relato de aventuras, de dos hermanas que son muy diferentes y que una tiene de aprender a confiar con la otra de dejarse de tonterías y ser en según qué momentos pues más responsable, más analítica, una aventura preciosa, pero a la vez también que habla de muchas cosas, ¿no? De ciclos vitales, de la vida. Aquí cuando hay los pensables nevados también está muy bien llevado. Una preciosidad y un cómic que, a pesar de estar en una línea, como muchas veces digo, ¿no? Infantil juvenil, que luego lo haré también de otra manera que también me ha dado la misma sensación, perfectamente recomendable también para adultos. Unas obras que cuando la acabas con una sonrisa de oreja a oreja, con calorcito en el corazón, como dicen algunos, y de verdad, una joyita que ha pasado bastante desapercibida y Plantasia, de verdad, sinceramente, para mí ha sido un disfrute leerlo, ¿eh? Bueno, a este le tenía muchas ganas le tenía a este. La piel como única bandera, del gran Sebas Martín. Sabéis que Sebas Martín se ha especializado durante muchos años a hacer obras muy destinadas pues al colectivo LGTBI, ¿no? Sobre todo experiencias pues tanto propias como conocidas de gente que conoce, y con un alter ego también bastante reconocible en muchas de sus obras. Pero luego hizo, hace un tiempo, no hace un par de años o tres, estoy hablando de memoria, que nos pille el fin del mundo bailando. Y aquí por fin ha venido la segunda parte. Esa obra, a pesar de que trata de dos personajes, ¿no?, masculinos que se conocen, se enamoran y bueno, tienen una relación, en que, que el fin del mundo nos pilla bailando, nos pillaba en un contexto histórico, en un trasfondo histórico de la Barcelona, justo unos días antes de del estallido de la Guerra Civil, ¿no? Y ahí se creó un libro que creo que ha sido de los que más ha vendido de Sebas, debido a que, a pesar de que es una obra puramente de autor, de impronta suya, se nota que es una obra suya, ha acercado a muchos lectores que a lo mejor las otras obras no les llamaban tanto la atención, más que nada por temática, no por otra cosa, y que se enamoraron de ese bailando, ¿no? De ese bailando. Y fue un éxito. Pues el gran esperadísimo regreso de saga, es decir, esas dos personas que cuando acaba el primer volumen, no quiero spoilear, pero es cuando estalla la guerra civil, ¿qué les pasa, no? Pues aquí se explica. Aquí se explica en La piel como única bandera, donde una gran parte de la obra, veremos cómo sigue sus pasos uno de los dos protagonistas, pero luego el otro aparecerá también, por supuesto. ¿O no? Ya veremos. Y bueno, estilo muy típico de Sebas, estilo que va muy a la narrativa, a la historia. No esperéis grandes splash page ni espectaculares, pero unas... Espérate que quiero poner páginas que YouTube no me lo cancele. No es el protagonismo de la obra, pero obviamente hay escenas íntimas, de relación sexual, pero mínimas. La clave, sobre todo, de la historia es cómo avanza esos años no tan duros, ¿no? Primero la Guerra Civil, luego la Segunda Guerra Mundial, sobre todo uno de esos dos personajes y luego los dos. Y sinceramente, cautivador, a pesar de que es un buen tochal, muchísimas páginas, 300, te lo bebes y bueno, a quien le gustó bailando, eso le va a encantar. La piel como única bandera, Sebas, ganó también del último premio Finestas y de verdad, una de las gatas sobre las que diría que disfrutaría tanto con esos dos volúmenes de esa obra, ¿no?, de Sebas, de tanto que el fin del mundo nos pide bailando como La piel como única bandera. De verdad, maravillosos. ¡Ay, qué ganas le tenía este! Porque me lo pasé muy bien con el primero, pero con este todavía me lo pasó mejor. Ted Ward. Recordemos Otto, ¿cómo se llamaba? Josh Pettinger, perdón, que antes descubrimos a Josh Pettinger con la cúpula, con la anterior obra, Goitar, y descubrió varios personajes, y uno de ellos es el que aparece aquí, Ted Ward. Es un pobre diablo, un pobre desgraciado, como todos los personajes de Josh Pettinger, o al menos los que nos presentó en Goitar. Y bueno, desde su primer trabajo, que es limpiar restos en un... ¿Cómo os lo diría yo? Intentaré pasarlo rápido para que no... ¿Ves? Por ejemplo, su primer trabajo es este, aparecer ahí y empezar a limpiar. Bueno, es un absoluto despropósito. Ese típico underground donde lo importante es decir qué sociedad, qué fauna hay en esa sociedad, pero sobre todo a la vez también una mirada muy sarcástica, muy
muy fina y muy irónica hacia el mundo en el que vivimos. Josh Fettinger, de verdad, yo no lo conocí hasta que descubrí Goitier, esa obra anterior a Ted Ward, y bueno, un volumen más para ampliar ese universo que está creando y sobre todo partirse la caja. Yo me partí la caja en más de una página. Eso sí, es puro underground, ya lo veis por el estilo gráfico, por la temática, que te tiene que gustar ese tipo de cómics, pero maravilloso. Otro descubrimiento de la cúpula, tanto de mantenimiento de grandes clásicos como por ejemplo hemos visto aquí a Cram, ¿no? O por ejemplo a Cooper, como también de nuevos autores que llegan aquí, como Josh Pettinger, ¿no? El underground, como siempre, muy cuidado en la cúpula. Bueno, nos vamos a una autora absolutamente diferente. Nos vamos al europeo. Nos vamos a una autora que me llamó mucho la atención, pero no leí su primera obra que nos trajo la cúpula, que es Gail Jeniger, que hace unos meses, el año pasado, nos trajo Después de Medianoche, pero que anteriormente la cúpula nos trajo de esa autora Rosa. Y claro, cuando salió Después de Medianoche, digo, tengo que leer Rosa, más que nada por decir, bueno, vamos a ver qué tal. Y sinceramente, una autora a nivel visual desbordante. Rosa, si no tengo entendido, es su segunda obra, pues la primera que llegó aquí a España. Y aquí vemos pues a Rosa precisamente, que trabaja en un cabaret ambientado en los años 20, en el París de los años 20, y que está rodeada de compañeras con nombres también de flores o plantas. Obviamente los años 20, ya sabemos qué década fueron, en Estados Unidos los de la abundancia, ¿no? Antes del crack de 29, y en Europa también, ¿no? Antes de que hubiesen los grandes desastres humanitarios que hubieron, ¿no? A nivel de conflictos bélicos y guerras mundiales. Y aquí descubrimos a Gael Jeniger, que sobre todo se nota en sus estudios de animación que tiene un dominio de la iluminación, de la colocación de la cámara, de las texturas y del dinamismo de narrativo brutal. Se permite cosas como esta, ¿vale? Como luego también momentos más intimistas como estos. Pero desde luego es un derroche y tanto por el contexto histórico que ambienta, a pesar de que no se recrea mucho en recreación de fondos de París concretos, no, pone sitios una terracita de una cafetería, un salacito y tal, pero no es un espectáculo visual de decir, venga, vamos a ver trasfondos brutales de recreaciones del París de aquellas épocas, no, pero desde luego es un espectáculo visual. Y me ha encantado, tanto por la ambientación que tiene, el sitio donde aparece la protagonista y los secundarios, me ha gustado mucho, a pesar de que pienso, y eso lo diré para las dos obras, que es una autora que de momento me ha cautivado mucho más a nivel visual que a nivel de lo que es el guión, la historia, ¿no? Pero aún así me llevó de volandas. Fue un deleite leerse Rosa. Entonces, claro, a partir de ahí así, ya, venga, vamos a leerse Después de Medianoche. Que ya os digo que son dos obras absolutamente independientes, no tienen nada que ver una con la otra. Además, se pueden leer perfectamente una y otra. Mira, ahora se me ha salido perdonar, he tenido un problema con el micro, ya está, arreglado. Se pueden leer perfectamente una sin saber nada de la otra, pero tengo la sensación de que Gael está creando un universo Gael, ¿no? Y a pesar de que es un otro personaje, el protagonista, con su hijo, etcétera, y otra ambientación es Londres, o afueras de Londres, y la temática también, la historia es muy diferente, hay algunas pelitas por ahí que dejan que vete a saber si se trata. Y bueno, y si os decía que a nivel visual es un espectáculo Rosa, aquí ya empezamos con un protagonista en el cual pues va con su hijo a una casa que ha heredado de las afueras. Su pareja, su mujer, no está ahí porque está trabajando en el extranjero. Y a partir de ahí, una historia que poco a poco va apareciendo como de terror, suspense, se va derivando a una historia mucho más profunda, ¿no? De las cosas que nos marcan de pequeños, las cosas que nos quedan en las entrañas y que no superamos y que luego en el futuro pues nos vienen, ¿no? Nos vienen rebotadas. La relación entre el padre y el hijo es enternecedora, pero sobre todo el espectáculo visual y los momentos, hay buenos momentos también de intriga de qué está pasando aquí. Hay una medianoche precisamente, no diré más, medianoche, está muy bien diseñada. Y ¿qué quieres que os diga? Sin spoilear mucho más, porque si no se nos faena, las tres hermanas también maravillosas.
Y pienso lo mismo, sin ser un guión que me haya dicho, madre mía, porque luego el final es un poco previsible, en mi opinión, etcétera. Es un absoluto deleite leer a Gael. No solo por el tema visual, que ya solo por eso vale la pena leer el libro, sino porque te transportan unas historias que sin ser la gran panacea te consiguen entretener y tenerte atrapado hasta la última página. Disculpad, ¿eh? Fijaos que estaba yo hablando y se me ha parado el grabador. Cosas de lo que tienen, cosas tecnológicas, a veces no se pueden evitar. Bueno, lo dicho, después de medianoche, Gael Jenner y Rosa. Dos maravillas, sobre todo visuales, con un encanto que tiene especial, sobre todo para tratando personajes, pero sobre todo también un virtuosismo para la iluminación, para la ambientación y para tenerte atrapado en sus viñetas, brutal. O sea, yo de Gael, automáticamente, todo lo que vaya saliendo en los próximos tiempos, voy a caer, pero vamos, sí o sí. Absolutamente descomunal. Sin ser dos historias que me hayan parecido la gran panacea, ¿eh? Pero me han tenido muy enganchado. Autora con mucha personalidad y que realmente su narrativa visual, su estilo gráfico, son un puro espectáculo. Y sus historias, en cierta manera, a pesar de que sean sencillas, te tienen atrapado hasta el final. Bueno, pues vamos ahora de un descubrimiento a un viejo conocido, uno de esos autores emblemáticos que tenemos en la historia del cómic español y que en las páginas del Víbora, como luego también en otras revistas, ¿no? El Cairo y muchas más, pero sobre todo en el Víbora, marcó época desde sus inicios hasta mucho más adelante. Y bueno, son dos obras que las leí a trocitos, ¿no? A sorbitos, leyendo el Víbora, pero haber conseguido por fin poderlas leer en sus tomos recopilatorios en una edición guapísimo, espectacular, ¿no? Son ni más ni menos que Miguel Gallardo, el gran Miguel Gallardo, con aquí, los casos de Perronic y los sueños del niñato. Empezaremos con, digamos, espérate, me he equivocado, aquí. Empezaremos por los casos del Perronic. Esto no deja de ser un homenaje que hace Gallardo con un estilo gráfico espectacular. La edición de la cúpula es preciosa. Aquí tenéis las guardas, el prólogo, a ver aquí dónde está, el prólogo también, súper interesante, os lo recomiendo. Y luego ya, ese homenaje que hace él al género noir, pero mostrando una gran admiración por ese género, pero a la vez riéndose de muchos de sus clichés, ¿no? Lo de menos son las historias y su desarrollo y conclusión. Son historias sencillas, sin más pretensión que reírse mucho de esos clichés típicos del género del noir, pero evidentemente con un nivel de calidad narrativa y sobre todo gráfica absolutamente espectacular. Estábamos en una época en que el género noir ya llevaba unos años en declive, y a partir de esos años 80 volvió a subir con... ¡Uy! Espérate. Perdonad, que se me ha caído el micro. Es lo que tiene. Esos temas técnicos a mí me cortan el rollo, pero de mala manera. Lo dicho, estábamos en los años 80 cuando el género noir había bajado mucho el pistón, estaba de capa caída, pero que a partir de esos años 80 volvió a vivir una nueva etapa de esplendor que ha durado hasta los días de hoy, que todavía se están creando grandes noirs, ¿no? Tanto en el cómic como muchas otras categorías artísticas. Y de verdad, un absoluto espectáculo visual, como he dicho, un montón de homenajes al género y sobre todo también mucho sarcasmo y mucha ironía y mucha guasa, ¿no?, de ese mismo estilo, pero a la vez con un cariño y un respeto por ese género, del cual se nota que Gallardo era un gran fan. Absoluta maravilla gráfica de Gallardo, una de las series emblemáticas del autor en el Víbora, pero bueno, para emblemática, el niñato, ¿no? Un personaje, bueno, recordemos, ¿no? Fruto de los autores, Mediavilla y Gallardo, y que Gallardo pues creó pues esos sueños del niñato, que cogió ese personaje y le dio una vuelta. ¿Qué vuelta? Pues haciendo mucha referencia a varias obras, pero sobre todo también a Little Nemo de McKay, esa obra maestra de la historia del cómic, con esa última viñeta, ¿no?, en muchas ocasiones donde el niño cae de la cama, del sueño, pues aquí en realidad no es más que una síntesis de aprovechar esa escenografía para hablar del síndrome de abstinencia, ¿no? De cuando, recordemos que eran los años donde la drogadicción era una de las epidemias del país, sobre todo por la gran desinformación que había, y a partir de ahí juega con el niñato, pues con un mono que no veas, pero a la vez, ya lo veis,
con un montón de homenajes de todo tipo a la cultura pop y sobre todo a la cultura comiquera, ¿no? Sobre todo de aquellos tiempos. Los que no visteis aquellos tiempos y sois más jóvenes, quizás algunos de los homenajes no se lo perderéis, ¿no? Es muy hija de su tiempo, pero absolutamente espectacular el cariño que muestra por ese mundo, ¿no?, comiquero, y sobre todo también esa recreación, ¿no?, de ese drama que había en aquellos momentos, pero también con un virtuosismo gráfico en el cual, ya habéis visto antes los vitronos amarillos, que habían personajes muy característicos de la historia de hoy, como luego también de películas, etcétera. Sobre todo experimentando mucho a nivel narrativo, a nivel gráfico, a nivel de color, a nivel de narrativa secuencial. Y desde luego un absoluto espectáculo, que siendo una serie que en principio daba la impresión cuando estaba en el libro que era esas series de relleno, luego ahora vista con el paso del tiempo y englobada en ese tomo, se ve la gran calidad y el gran cariño que puso Gallardo en ella, ¿no? Un absoluto espectáculo, una obra referente en lo que es el cómic más underground barra indie del cómic español de aquella época, y sinceramente un tesoro que la tengamos ahora recopilada aquí en ese tomo absolutamente espectacular. Y Gallardo, vamos, lanzado en probar de todo. Una absoluta maravilla nuestro cómic, súper recomendable, y obviamente es un precio, pero es que el formato realmente lo vale. Absolutamente espectacular esas ediciones de Los sueños del Niñato y Los casos del Perronit. Espectacular. Y bueno, piel de gallina cuando he visto algunas páginas, que recuerdo haberlas visto en otros tiempos de la revista, y verlas así ya en página grande, con todo su esplendor. Brutal, brutal. Bueno, nos vamos a una obra. Habíamos dicho, ¿no?, que yo, como cualquier otro lector, ¿no?, tengo las virtudes y defectos de muchos lectores, y uno de esos defectos que tengo es los prejuicios, ¿no? Es decir, uy, quizá esta obra no es para mí. Y eso me pasó con el Sábanas. Ay, espérate, me he equivocado. Este no es el Sábanas es este. El Sábanas de Glenn Towner. Claro, yo vi la sinopsis, ¿no? Una niña, traje una lavandería, conoce a un fantasma, ese de la portada, amigo y tal, y dije, esto quizás no es para mí, ¿no? Pero vi buenas referencias a partir del segundo libro, porque se acaba convirtiendo en una trilogía, y dije, bueno, voy a probar. Tengo que decir que ese primer tomo no me encandiló, precisamente decir, wow, vaya seriaza, ¿no?, decir, hostia, lo que me había perdido. Un buen comienzo, pero sobre todo muy introductorio, donde conocemos a la protagonista, a su entorno, a ese fantasma, etcétera, y sobre todo ese sitio donde ir un poco todo, pero es a pesar de la cantidad de páginas que hay, creo que es muy sencillo todo lo que nos va planteando y presentando y explicando, ¿no? Y a pesar de que no puedo decir que me decepcionase, como me quedé un poco, bueno, vale, pero sí, esperaba que leer, no sé, que me llevase a más situaciones, a más cosas. Y así un poco exagerado dije, bueno, pues voy a seguir con Frágiles, ¿no? Su continuación. Joder, qué diferencia. Con Frágiles, cuidado, ahí ya sube la apuesta, y tanto seguimos con el protagonista, con el fantasma, también con Amiga, con la amiga de la protagonista, etcétera, pero nos vamos también a otro tema, con un tema ya también que por fortuna no paran de hablar en el cómic, como muchos otros medios, como tiene que ser, que es el bullying, ¿no? Pero no el bullying físico ese que te pegan un par de palizas físicas, ¿no?, de ostiones ahí bastante dados. No, hablamos de un bullying a veces también que todavía castiga más que el físico, incluso a veces, ¿no?, que es el psicológico. Y sobre todo un planteamiento, ¿no?, de qué harías tú, qué harías en una situación en la cual, y no voy a spoilear, ¿no?, en que te planteas una cosa u otra relacionada con eso del bullying, pero no voy a decir más. Y está muy bien planteado, los personajes tienen más aristas, más capas. No digo que se va complicando, o sea, haciendo más complejo, sino que se va, digamos, va teniendo más enjundia todo. La narrativa también la veo mucho más bien llevada, y sinceramente con ese Frágiles es cuando consiguió atraparme esta serie de Breta. Pero ya luego, ya cuando me acabo por convencer por completo, es con Luces, que es el más gordo, un buen tochalito, y ahí ya, claro, primero vamos teniendo flashbacks todavía más completa y con más enjundia que la anterior, la segunda, que ya lo era más que la primera. Una serie que va increciendo, ¿eh? De ahí vemos algunos flashbacks donde nos descubrimos por qué ese fantasma es fantasma, ¿vale? Pero luego también se va juntando pues el ciclo de la vida, la adolescencia, inquietudes, pensamientos, de verdad. Una obra que juega con el misterio, lo tomo de
de cómo ha llegado hasta aquí, que es un misterio que, según comentos, pues tampoco te planteas tanto, pero sinceramente se ha convertido en una obra en la cual esa autora, a ver si la tengo aquí. Esa autora ha demostrado que promete mucho. Esa trilogía de sagas realmente al final sí que me ha sorprendido, y que Nathan Blair, que vamos, con una historia también sencilla, pero que va cogiendo muchas capas, como hizo en el segundo, pero todavía más en el tercero, consigue crearnos un avance, ¿no?, hacia una nueva época vital de esa protagonista, en la cual no deja pasar ese, digamos, suspense, aventura, ¿no?, con lo del fantasma, pero que sobre todo al final acaba también importando todavía mucho más todo lo que se explica alrededor. Una obra redonda que está enfocada dentro de la línea Brúfalo, igual que Plantasia, y digo lo mismo que con Plantasia. A pesar de que esté en la línea infantil, juvenil, entre comillas, oye, yo a mis 50 y tantos la he disfrutado como el que más. Muy, muy, muy interesante esa trilogía de René. Bueno, nos vamos a, dos debilidades mías. La primera, para mí, una obra maestra del cómic, la precursora del cómic indie en los Estados Unidos, que es Locas. Locas, una de las series de Love and Rockets, la de Beto Hernández, ¿no?, aquí conocida como Palomar, y aquí Locas de, el mito viviente de Jaime Hernández, ¿no?, que tenéis también una entrevista en el canal con él del año pasado en el Comic Barcelona. Y bueno, con esa nueva edición, pero con ese tomo también tenemos la particularidad que hay unas 2-3 páginas que son inéditas. Por el tema cronológico había habido una cosita, están incluidas a nivel cronológico dentro de ese volumen, que no estaban en las anteriores ediciones de Locas. Formato más grande y bueno, un absoluto espectáculo. No hablaré más de Locas de lo que he hablado ya aquí en el canal, porque incluso tenéis un vídeo con una guía de lectura de Love and Rockets, pero bueno, aquí en todo su esplendor, cuando esa obra ya llegó a la categoría de mito del cómic, de obra fundamental, en la cual autores luego míticos como Terry Moore y muchos otros se han inspirado para hacer sus otras míticas obras. Y bueno, Maggie, Hoppe y todas esas maravillosas protagonistas que hacen que ese Locas sea para mí un hito del cómic y una obra que además envejece siempre mejor que nunca. Maravillosa esa edición también, junto a la de Palomar, también la están haciendo de manera de verdad, igual que han hecho a Río Veneno. Y vamos, Locas, que voy a decir que no haya dicho. Absolutamente. Si a todo el que le guste el cómic, un día, una vez en su vida, tiene que intentar descubrirla y leerla, ¿eh? Es mi recomendación. Y otro mito del cómic, más underground todavía, es Peter Buck y su odio, ¿no?, creado dentro de esa locura llamada Mundo Idiota, y que se hizo más grande todavía, ¿no? Y ahí tenemos estas Crónicas de Odio, volumen 5, con ese final ya de esa saga. Este es el último integral de Odio, y que llevo diciendo ya varios volúmenes que, a pesar de que es puro odio, Peter Buck no me decepciona nunca. Yo soy más del odio inicial, ¿no? Y también, a pesar de que ya me he acostumbrado de sus páginas en color, etcétera, aquel odio en blanco y negro, porque por ejemplo yo cuando recupero esto, ¿ves?, ahí me siento como en casa. Pero bueno, sin ser el tomo más memorable, al menos para mí, estoy contentísimo de haber completado ya todo el odio, junto a ese Odio desatado que sacó la cúpula hace nada, unos cuantos meses, que para mí fue también un punto de padre también memorable. Odio también, una de mis obras de cabecera en todo el underground, y que siempre recomendaré. Una curiosidad, pero es que cualquier curiosidad, cualquier cosa que haga Max, nuestro premio nacional y un autor también mítico de la historia de nuestro cómic, es este El laberinto del cuco, que eso no deja de ser una curiosidad, porque esto se hizo, a ver si lo encuentro aquí, a ver, quiero encontrar la página que lo explica bien, sobre todo que se vea la foto, para que entendáis lo que quiero decir, a ver si lo encuentro, aquí. En el cómic Barcelona, de hace ya más de un año, hubo una exposición que es esta, que aquí, esta foto no es el Comic Barcelona, es otra ubicación donde se hizo anteriormente. Había un laberinto, y en ese laberinto había unas ilustraciones de Max, de un personaje, donde tenías que hacer un poco como Sigue tu aventura, ¿no? Llegabas a un cruce y tenías que decidir ir a la derecha o a la izquierda y seguir esa aventura hecha con grafismos, y hasta llegar a un teórico final, ¿no? Pues eso lo han pasado al papel después de esta exposición, que me pareció curiosa y maravillosa. Tenéis vídeo también, donde voy por los pasillos y podéis verla. Aquí la tenéis puesta en papel.
Eso sí, no es una lectura eso, a las que estamos habituados. Fijaos que eso empieza así, empiezas a leer por aquí, sigues con esta, ahí empiezas, joder, empiezas por aquí, sigues con esta, pero luego, por ejemplo, vas aquí y te vas y te lleva a la página que pone aquí. Entonces te vas a aquella página y entonces dependiendo de la página tienes de leer en sentido contrario, empezar por aquí y seguir aquí, en orientación, por ejemplo, como si fuese un manga, para que me entendáis, ¿no? Entonces es un juego absoluto donde, sobre todo aquí, el gran disfrute es el deleite narrativo, ¿no?, que nos tiene acostumbrado Max, que es una gozada. Y para llegar teóricamente al final, que es este bosque, en el cual, pues en varias páginas, que ahí era un sitio enorme, tiene todo eso ilustrado en diferentes capas. Esta era una obra no preparada o no pensada por Max para hacerla aquí en papel, sino hacerla en esa exposición que habéis visto, pero para la gente que no pudo estar o que no la pudo ver, pues un experimento más de Max que, como sabéis, a lo largo de toda su carrera ha probado de experimentar, hacer cosas diferentes, hacer cosas nuevas y no estancarse más de lo mismo. Acordaos de que Max es el creador de obras como Peter Pan, como Gustavo, pero también como Rey Carbón, como Vapor, obras que no tienen nada que ver una con otra, y de ahí la magnitud de ese autor, ¿no?, de todo lo que ha conseguido a lo largo de su carrera. Y bueno, un experimento más, y ese Laberinto de Coco a mí me ha parecido entrañable. Sobre todo, otra lección maravillosa de su narrativa y su diseño de personajes. Perdonad, tengo que ver un poco, si no... Bueno, para mí uno de los mejores cómics de los últimos que ha sacado, o menos de los que más he disfrutado, mejor dicho así, de los que más me ha cautivado de la cúpula en los últimos meses. Y que apenas se ha hablado en redes. Una absoluta joya. Chumbo. Qué maravilla. Matías Lehmann, que lo conocimos aquí en España también con la cúpula, con La Favorita, pero es que esto es otro nivel. Esto es otro... Ya vemos que por el volumen, una obra que ha llevado a Lehmann es su obra magna, ¿vale? Habla de sus orígenes y tal. Para que os hagáis una idea, esto es la historia de Brasil desde el 30 y largos, 37 creo, hasta pasado el 2000. Entonces hay una familia, la típica familia adinerada, ¿sabes? Esa típica saga tipo Culebrón, con una familia muy adinerada, entonces tiene unos hijos, un hijo se le irá más al movimiento de izquierdas revolucionario, otro más al movimiento conservador y de seguir con la tradición familiar. Y de ahí compaginaremos esa historia de esos hermanos y de esa familia con la pura historia de Brasil. Sus momentos dictatoriales, sus momentos de pobreza, sus momentos más, digamos, benevolentes, sus momentos más gráficos, con de vez en cuando resultarán aquí, vemos una splash page, por ejemplo, sencillita, pero luego, espérate, que os quiero... Toda la obra es, digamos, para que os hagáis una idea, de estilo narrativo así, pero luego, por ejemplo, de repente te salen con unas splash page así, por ejemplo, dentro del estilo característico Lehmann, que creo que ha evolucionado mucho, a raíz del Lehmann de La Favorita. Hay muchas diferencias con ese Lehmann de Chumbo, por ejemplo, ¿ves? Ay, cuidado, perdón, no quiero que se me... O por ejemplo, ya iremos por prácticamente todo Brasil, sin olvidar también momentos durísimos, Ese cómic no evita sus momentos durísimos, crudos, pero es pura historia de Brasil, con una saga familiar y con una trama que te tiene atrapado hasta el final. Eso sí, una obra para ir leyendo poquito a poquito, sin prisas. Ahora un auténtico espectáculo, Matías Lehmann, a nivel de construcción, porque es tal la cantidad de información que te lleva en esa obra, que a pesar de utilizar mucha síntesis y de hablarlo, has de leértelo con cuidado. Un absoluto espectáculo. Yo me he dado cuenta con ese cómic que sabía cosas de Brasil, pero muchas se me habían escapado. Chumbo viene de la del plomo, y bueno, es una auténtica lección de cómo trastornar una gran saga familiar, una gran historia que tiene atrapado, con todo el trastorno político-social de Brasil, que hubo momentos auténticamente de pesadilla y momentos realmente también emblemáticos. Una auténtica maravilla también es el trabajo que ha habido aquí de rotulación por parte de Iris de la Cúpula. Solamente es como el trabajo que ha tenido que hacer. Una de esas obras que, tanto por el trabajo que ha llevado de rotular, maquetar y tal, como también todo el trabajo que ha llevado a nivel autoral, esos cómics que si no lo publica la Cúpula no se te ocurre que puede publicarlo. Bueno, y dentro de los clásicos del Víbora hay otro Víbora que tenía también de recuperar,
que es este Alta Tensión. Alta Tensión, del mítico Alfredo Pons. Y estas obras sí que es muy hija de su época, ¿eh? Así como, por ejemplo, Los sueños del niñato, Perronic o Son cuales, pues digo, hostia, esto sí podéis un día descubrirlo y tal. Esto es una obra muy, muy de su tiempo. Vamos, los trasfondos, los bajos fondos, las zonas más, a ver qué páginas pongo aquí que pueda enseñar, todo en blanco y negro. Y eso sí que son puras páginas de la cúpula, ¿eh? De aquellos momentos. En aquellos momentos fue un claro reflejo de cómo eran según qué situaciones de la ciudad, pero obviamente luego llevadas a situaciones y historias también, a cual más recombolesca, provocadora y de alto contenido sexual, ¿eh? Y ya veis también páginas aquí a color. Maravillosa la edición que ha hecho también en cartoné. Y vamos a ver recopilatorio de alta tensión, otro de los grandes clásicos del Víbora. Llevamos una edición también deluxe de Alfredo Pons que está disponible ya desde hace tiempo, ¿eh? Esto ya es de hace, ni de este año, ni del pasado, ni del anterior, ¿eh? De hace tiempo. Otro de los clasicazos del Víbora que tenéis disponible en formato recopilatorio en cartón. Maravilloso. Bueno, y ahora vamos a un autor también. Uy, mira, otra de las otras dos novedades que fueron de final, del año pasado. Una de verano, creo que fue, si no me equivoco, que es Ralph Conning. Así como hablábamos también de Sebas Martín, ¿no? Donde hace muchos cómics de contenido LGTBI. Ese también, pero mucho más del corte, ya lo veis, humorístico, ¿vale? Y aquí tenéis esa pareja mítica de Ralph Conning, ¿vale? Que son Conrad y Paul, que digamos que este no son Conrad y Paul, ¿eh? Este sí que es, uy, este es el invitado de este número, ¿vale? Es que no quiero spoilear, no quiero spoilear. Bueno, digamos que, a ver si los veo aquí. A ver, espérate que me salgan juntos los dos en una. Mira, ¿veis? Estos son Conrad y Paul, esos dos. Uno, digamos, que es más un viva la vida y un inquieto y un culo mal asiento, y el otro, un tío más sereno, más frío, músico, etcétera, ¿no? Entonces, pues el más inquieto, pues, vamos, conoce ese Latin Lover, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ese que tenéis aquí, que sale en la portada. Y bueno, una historia que parece que va a ser una infidelidad y una historia de pura pasión, pero luego se convierte en una historia de humor entrañable. Vamos, me he reído a carcajadas. Bienvenidos sean de nuevo con Ratipol. Tengo entendido que la cúpula no puede publicar todo lo que saca Rascoin porque es que su ritmo de producción es endiablado y no puede estar sacando unos tropecientos cómics cada año. Pero estoy que contento que estoy de que vuelva a salir con Ratipol. Es una historia que yo me he partido la caja de verdad. Y luego con un final muy entrañable a pesar de que los dos personajes siguen siendo los mismos, cómo se tratan los años, ya no por el tema físico y el aguante y todas esas cosas, ¿no? Sino con el prisma con el que vemos muchos aspectos de la vida, ¿no? Muchos de ellos básicos, ¿no? Muy entrañable y a la vez muy divertido, ese Mamma Mía. Y luego una gran sorpresa, este Joe la Pirata, con Virginia Agustín al arte y Huber, que por desgracia lo conocemos aquí en el canal, un guionista que nos dejó con temas muy de eso, ¿no? Identidad sexual, etcétera, acordemos, ¿no? De Piel de hombre y muchos otros que por desgracia nos dejó y el gran éxito que ha tenido ahora sus obras apenas se ha enterado, ¿no? Por desgracia. Y aquí tenemos con el dibujo de Virginia Agustín, que se nota que trabajó en la animación, tiene un dinamismo y un diseño precioso, de un personaje maravilloso, un personaje además real que existió. Aquí lo tenéis, a ver, aquí. Marion Barbara Carstens, ¿vale? Que una mujer que decidió que él quería ser hombre. Y a partir de ahí, una historia de pura película. Una persona absolutamente inconformista, la Primera Guerra Mundial con las ambulancias, luego su compañía de taxis, luego es que absolutamente brutal la vida que tuvo esa persona. Disculpad, eso de la primavera me está afectando. A ver un momentito, a ver si lo encuentro. Perdonad, otra vez que se me había ido la cámara. Bueno, yo Pirata, sinceramente, un prodigio de vida, un prodigio de historia que te narran, con un dibujo maravilloso de Austen. Quizás ese blanco y negro tan fino, tan perfilado, hace que, digamos, en según momentos la lectura se te vuelva, pues, muy complicado, pero luego hay momentos como estos que están maravillosos. Y luego hay esas páginas en color que yo cuando las vi me sorprendí, no dije, hostia, esto en color, pues no sé
Mira, si acaso, si alguno quiere en comentarios, que me diga qué le parece. Espera, a ver si lo encuentro ahora, que ahora lo he perdido. A ver, ¿dónde estaban? Esas páginas en color. Ay, a ver, lo encontraré, lo encontraré, os lo prometo. Aquí. Que luego ves esto y dices, oye, pues no sé, soy un enamorado blanco y negro, pero eso no está nada mal. Ya me diréis. Pero sinceramente, a pesar de que a nivel narrativo o de historia tiene baches, y tiene momentos que digo, oye, historia que te atrapa, te cuesta creer que hubiese una persona tan valiente, tan única, tan, tan maravillosa, y sinceramente, un gran descubrimiento. Sobre todo el maravilloso trabajo de Agustín al dibujo y sobre todo la historia del personaje, que es maravillosa. Pero luego, dentro de lo que es lo que te atrapa esa historia, sobre todo es por la historia del personaje en sí, más que cómo te la explican, ¿vale? Para que nos entendamos. Y luego tenemos otro autor, además el autor lo tendremos ahora próximamente en el Cómic Barcelona en unos pocos días, que es Etienne Daboudou. Etienne Daboudou, que ha sacado ahora nada, hace nada, unas pocas semanas, y ahí donde vas, unos pocos días, mejor dicho, y que yo ya había leído Los Ignorantes, Loira, Rural, un montón de ellos, pero tenía uno pendiente, y decidí leer primero este, que era Corredores Aéreos. Joder, cómo me ha gustado. Para mí, Daboudou a día de hoy es uno de los mejores cronistas de lo que es la vida diaria, como la vida misma, para que entendáis, ¿no? Y sin grandes alardes gráficos, sin grandes alardes de diálogos, te consigue crear historias que te llegan porque te sientes identificado muchas veces con ello, tanto por tus propias experiencias como experiencias que has visto de otras personas que conocías. Y aquí se trata pues del protagonista ese que veis aquí, que se tiene que retirar tienes ahí de Francia, ir a un pueblo de montaña, donde ha heredado unas pertenencias, ¿no?, de sus padres, y bueno, y ahí se engloba pues con los amigos, y sobre todo esto es un balance, que además yo aquí, da la casualidad que estas dos obras de Daboudou me han pillado en un momento vital donde me he sentido muy identificado en muchos momentos, ¿no? Cómo tomarte la vida según qué da, cuando a lo mejor tus relaciones personales no han sido lo que esperabas, o tus relaciones sentimentales, mejor dicho. Cómo es la vida cuando ya tus padres te dejan y te quedas, entenderme, ¿no?, a nivel familiar solo. Y sobre todo, pues cómo te planteas la vida cuando muchas de las cosas que querías no las has cumplido, algunas sí, y sobre todo muchos sueños de los que tenías ves que ya no podrás cumplirlos, ¿no? Sobre todo esas sensaciones que tienes a partir según qué edad. Y aquí se está mucho en una situación, ¿no?, en un pueblo de montaña, y está muy, muy chulo. Puro Daboudou y Correos Aéreos me ha encantado, ¿eh? Una de las lecturas que más he disfrutado a principios de este año. Me ha encantado, de verdad. Sin ser la gran panacea también, de verdad, maravilloso. Y claro, a partir de ahí sí que me he leído este último, que es El ahí donde vas. Y aquí el ahí donde vas es muy sencillo. Mira, te lo pone aquí también en el título. Viaje al país de la memoria que flaquea. Digamos que es de Etienne Daboudou, pero aquí sobre todo tiene mucho que ver. Aquí vemos una señora anciana, ¿lo veis? A ver si la cámara hace caso. A ver, vamos a ver si me hace caso. Aquí. Hay una persona anciana paseando con una persona, pues quizá no tan anciana, pero también. Esa persona que está paseando con la anciana es la pareja en la vida real del autor, de Etienne Daboudou. Y de ahí el título, Ahí donde vas. Ahí donde va su mujer cada día es a cuidar de personas con enfermedades cognitivas. O para que lo entendáis, ¿no?, diferentes tipos de demencia. Gente normalmente pues mayor, de una edad mucho más avanzada o no tan avanzada, que tiene problemas relacionados con el tema de la memoria, etcétera, por decirlo alguna vale cosa, ¿no? Que no solo trata de, por ejemplo, el Alzheimer, hay muchos tipos de enfermedades cognitivas. Y lo más destacable de ese libro, yo que estoy pasando por una época en el cual a nivel familiar pues estamos viviendo una de esas situaciones, pues a ver cómo me siente. Joder, es muy interesante porque sobre todo lo más importante es todas esas viñetas en las que la pareja del autor está hablando con él y le explica él cómo se dirige a ellos, cómo reaccionan según qué situaciones, realmente qué quieren decir cuando actúan de esa manera o cuando reaccionan de esa manera, ¿no? Es sobre todo, a mí al menos la sensación que me ha dado, es muy divulgativo, muy explicativo realmente. Son enfermedades que a veces dan mucho respeto o que se las ven realmente ya como no hay nada que hacer. Y sí, hay muchas cosas que se pueden hacer con esa gente afectada, ¿no? Y a pesar de que habla de muchos casos de señora donde
se altera, digamos, o no se dice qué personas son o sus nombres. Luego hay una historia que también te llama mucho la atención, que es esta. Que ahí sí que hay un nombre, que es Cedric. Y eso sí que, por diferentes motivos que no quiero spoilear, ¿no? Pues sí que retratan pues con el nombre y con el rostro, ¿no? Aquí lo destacan en la viñeta, ¿no? Y ese capítulo es especialmente... es muy especial. No voy a decir más, ya un poco la premisa os lo he dicho, pero ya lo veis, premisa muy concreta, con un estilo gráfico sin nada artificios, en un trazado tipo así de como de lápiz, ¿no? Un blanco y negro muy de trazado de carboncillo lápiz, y de verdad, um, para quien quiera leer un cómic que trata sobre esa temática, súper recomendable. Y un cómic de esos que se nota que tienen, antes de lanzarse un proyecto, se lo mira, se lo estudia, se lo plantea, le da vueltas hasta intentar crear el mejor cómic posible, ¿no? Otra maravilla de Tien, a pesar de que yo sigo siendo un firme defensor y enamorado de cómics como Los Ignorantes y como otros, otra gran obra de Tien Dardo. Y acabamos con una obra que acaba de salir ahora hace nada y que quería destacarla porque me ha llamado mucho la atención. De una autora nueva en ese caso en lo que es la novela gráfica o el cómic largo, ¿no? Ha hecho fanzines y hace tiempo que dibuja, además una DJ que tiene mucho éxito, pero tengo de hablaros de Teresa Ferreiro y dos personas. Tengo que deciros que a nivel personal, yo la casualidad cuando yo empecé a trabajar en las oficinas, tuve la suerte de coincidir con ella algunas tardes, ¿no? Que yo ya prácticamente me iba y ella llegaba y estaba terminando, ¿no? Según que páginas o cositas de ahí, ¿no? Y quién le iba a decir que al cabo de un año y pico no vería su cómic terminado y publicado. Para que lo entendáis, eso de las dos personas es que habla de de sus padres, de su madre y de su padre. Desde toda su infancia y juventud de cada uno de los dos, por separado, empieza por su padre. Bueno, empieza por una especie de prólogo, ¿no? Aquí los tenéis, tiene un estilo gráfico, lo veis, muy personal. Hay aquí. Donde tiene un padre pues que le encanta explicar historias y es muy extrovertido y una madre que como que no le gusta mucho hablar de ella, ¿no? Y de lo que le ha pasado, ¿no? Entonces, a partir de ahí veremos la historia de su padre, que, bueno, es pura aventura, pura aventura, sus aventuras también en el ejército, etcétera. Y luego la historia de la madre, que es un claro ejemplo de el papel de la mujer en aquellos momentos en el tal, todo lo que tuvo de hacer por asesorar un poquito. Ahí se nota mucho más la carga feminista y de reclamar, ¿no? El decir, joder, no volvamos a aquellos tiempos y ojalá sigamos evolucionando, ¿no? Sobre todo el papel de la mujer en la sociedad. Y de luego, como se conocen, y a partir de ahí, pues, está muy chulo. Hay interacciones en que juega un poco con el tema de las fotos y hace su propio dibujo, o por ejemplo, como aquí, pero luego también tiene momentos también muy entrañables, como es, a ver si lo encuentro por aquí, como cuando se conocen, empiezan a hablar y tal, y hay una viñeta grande que os quiero enseñar, a ver si lo encuentro. No la encontraré, no, ahora no es. No para encontrarla siempre cuando abro el libro y ahora no la encontraré. Es Ley de Murphy. Entonces, por un lado, esto me ha gustado mucho de su padre, todavía me ha gustado más lo de su madre, y cómo explica cómo narra, etcétera. Quizás a nivel gráfico, sobre todo en momentos en que tiene que desarrollar una acción, un movimiento, lo que es la dinámica y tal, no me acabo de encontrar, ¿no? Pero reconozco que tiene un estilo muy propio, muy personal, y es una autora que me gustaría que siguiese animándose a hacer más obras para ver si todavía evoluciona más, porque hay cosas interesantísimas, ¿eh? En muchas de sus viñetas y de sus páginas. Mira aquí, por ejemplo. Precioso homenaje a sus padres, una autora de verdad que lee sus páginas y no recuerdas haber visto un estilo gráfico muy parecido, y otra de las grandes apuestas de la cúpula por nuevas autorías nacionales, el caso de autoras, ¿no? Pues ya lo habéis visto, ese es un poco el repaso de las que más me han convencido de la cúpula, algunas de autores ya que sabéis que idolatro, otras de autores nuevos y autoras nuevas, y bueno, lo dicho, o sea, al final se me ha alargado un poco el vídeo. Disculpad esa pequeña pausa por el tema que me había fallado la grabadora, que se había parado, pero bueno, ya los pego, corto y pego, y ya tenéis aquí el vídeo. No me enrollo más, próximo Norma, que tela lo que se viene con Norma, y ahora sí os dejo ya descansar, y espero que el vídeo al menos os haya entretenido un ratito. Sin más preámbulos y sin más dilación, solo me queda lo más importante, como siempre, como no,
Sobre todo, recordar buenas lecturas y ser felices siempre.